Dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde los pleitos entre vosotros? Hay una pregunta que la palabra de Dios presenta y es de dónde vienen los conflictos, para generalizar, entre vosotros. Hay personas que tienen más problemas que los Pérez García, se dio cuenta, ¿verdad? Pero de alguna manera o de otra en la vida siempre se presentan conflictos. Y eso es lo que causa problema en los matrimonios, en la familia, en la sociedad, aún en la iglesia. Los pleitos, es decir, los desencuentros entre nosotros. Vivimos en una sociedad conflictiva. Usted sabe, yo creo que no necesitamos ahondar mucho en esto, que hay pleito o problema entre padres e hijos, entre los cónyuges, los esposos. Hay problema entre la familia. Hay personas, por ejemplo, que están peleados con su padre y hace mucho tiempo que no se hablan, o con algún hermano, ¿verdad? En el trabajo hay conflicto entre los empleados. A veces surgen conflictos entre los amigos. Yo conozco personas que eran grandes amigos y de repente pasó algo y se separaron y nunca más se pudieron ver. En la sociedad usted encuentra que está lleno de conflictos por todos lados. Y aún usted, cuando mira la iglesia, también hay conflictos. Y usted se preguntará, en la iglesia, pastor, ¿verdad? No son todos santos. Sí, del santo de Laguna pueden ser algunos partidarios. Pero tenemos que reconocer que aún dentro de la iglesia surgen conflictos entre los hermanos. Surge conflicto en la iglesia y nos encontramos en una situación difícil donde empiezan a haber problemas entre las personas. Esto es en todos los aspectos. Donde usted quiera que encuentre ser humano, usted va a encontrar conflictos. Y la pregunta es, ¿por qué? Eso es lo que la Escritura dice. ¿De dónde es que vienen los pleitos? Y no solo pleitos, sino dice aún las guerras. ¿Por qué es que se forman guerras? Pequeñas guerras entre las familias, pequeñas guerras en la sociedad y guerras a gran escala entre las naciones. ¿Por qué vienen las guerras? La respuesta es muy sencilla. El problema está en nosotros. En nosotros está el problema. Es que uno da lo que uno es. Usted va a dar a los demás, usted va a transmitir a los demás lo que usted es en sí mismo. Y como nosotros nos encontramos en crisis con nosotros mismos, y en muchos casos enfermos y afectados en nuestra forma de ser, eso es lo que transmitimos. Es imposible pretender tener un matrimonio sano cuando estamos enfermos. Es imposible pretender tener una familia sana cuando estamos enfermos. Es imposible que haya una sociedad sana sin conflictos cuando hay personas enfermas. La raíz de los problemas siempre está en problemas internos que nosotros tenemos, en nosotros mismos, en cómo nosotros somos. San Lucas capítulo 6, del verso 43 en adelante, el Señor Jesús dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol es conocido por su fruto, pues no se recogen higo de los espinos, ni tampoco se vendimian uva de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla a la boca. Entonces Jesús dice que las personas que tienen una naturaleza, y que usted va a cosechar las acciones de la naturaleza de la persona. Cuando él dice un árbol malo no puede dar buenos frutos, está diciendo que si una persona tiene una naturaleza buena, sus acciones van a ser buenas. Y usted va a encontrar solo las cosas buenas de esa persona, porque la naturaleza de esa persona es buena. Pero él dice que si la naturaleza de una persona es mala, usted no puede pretender recibir acciones, frutos. Lo dice Jesús, en este caso son acciones buenas. Y él lo dice muy sencillo. Usted no puede de una zarza
cosechar uva, porque la zarza no da uva. Ni usted puede recoger de una planta de espino higos. Cada árbol da fruto según su naturaleza. El manzano da manzanas. La vid da uva. Y él dice que del buen tesoro del corazón, cuando él dice corazón, lo que usted es internamente, en la Biblia corazón es alma. Diga conmigo alma. Alma es quien usted es. Usted es mucho más que lo que se ve frente al espejo. Y lo que usted es interiormente, usted lo refleja exteriormente. Y usted puede aparentar, y usted puede tener una apariencia, y hay gente que tal vez lo ve muy pocas veces, y usted puede parecer una persona muy suave, qué linda persona. Pero en cuanto la persona se empieza a relacionar con usted más íntimamente, entonces usted va a mostrar quién usted es. Y Jesús dice que hay un buen tesoro en el corazón. Es decir, si usted es una persona interiormente sana, buena, eso es lo que usted va a transmitir y lo que usted va a dar. Pero si usted es una persona que tiene un mal tesoro en su corazón, es decir, interiormente, usted tiene cosas dentro de usted, eso es lo que usted va a salir. Y él lo dice muy sencillo. Jesús dice, lo que hay en el corazón sale a la... Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted puede examinar el lenguaje de una persona y usted puede darse cuenta qué clase de persona esa es. Pero no solo el lenguaje, sino que las palabras luego se transmiten en acciones. ¿Se dio cuenta que hay personas que están amargadas por dentro y todo lo que hablan tiene que ver con esa amargura? Y no solo lo que hablan, sino cómo accionan, cómo actúan. Hay personas que son desconfiadas. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay desconfianza. Entonces siempre están desconfiando. ¿Ha oído eso que por el corazón de uno juzga a los demás? Eso no es un proverbio bíblico, pero es un principio que está comprobado en la vida, que es así. Las personas, por ejemplo, que son excesivamente celosas, usted encuentra una raíz ahí, hay un problema allí. ¿Okay? Y hay dos principales razones para eso. Una autoestima demasiado baja o la persona engañó a alguien. Entonces, como él fue tramposo, tiene miedo que le hagan trampa. Es decir, usted actúa conforme usted es interiormente. Si usted no aprende a desprenderse del pasado totalmente, librarse de su pasado totalmente, entonces usted no puede vivir un buen presente y por supuesto no va a tener un buen futuro. Hay personas que constantemente están regresando al pasado. ¿Sabía usted, por ejemplo, que hasta cómo nos relacionamos con Dios tiene que ver cómo hemos sido afectados en el pasado? Por ejemplo, hay personas que no lo pueden ver a Dios como un buen padre. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvieron una buena relación con un padre. Y como hay personas, por ejemplo, que usted lo va a ver que es fácil relacionarse como Dios con un padre. ¿Por qué? Porque tuvieron una buena relación con su padre. Entonces ahora eso lo transmiten en su relación con Dios. ¿Está aquí esta hora? Mire, le voy a decir varias cosas porque después vamos a ir a principios bíblicos muy importantes. Pero yo quiero decirle esto. Cuidado, damas, también con esto. ¿Sabía usted que la mayoría de las damas inconscientemente tratan a sus esposos y muchas veces por reflejo están reaccionando como ellas se sintieron afectadas por sus padres? ¿No sabía eso? Apréndalo. Pero muchas veces si esa dama vio cómo su papá se comportaba en la casa con su mamá y con ella misma y en su familia, luego por reflejo tiende a tratarlo al esposo así, como lo que veía en su papá y habían cosas que no le gustaba a su papá y ahora cualquier cosa que vea en su esposo, no es conscientemente, inconscientemente así reacciona.
así reacciona sobre él. Entonces nosotros tenemos que aprender a desprendernos del pasado. El pasado es un lastre, es un peso que nos oprime y no nos deja vivir. No nos deja vivir. ¿Quién usted es interiormente se refleja en todo lo que usted hace? En el trabajo, con los demás, con su familia, con Dios. Todo afecta quién usted es. Entonces usted necesita aprender en primer lugar a entregar su pasado a Dios. A decirle a Dios, Dios mío, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi pasado me esté afectando en mi presente. Aprender a desprenderse del pasado, eso es fundamental. Muchas veces no dejamos de mirar atrás, no dejamos de mirar atrás. Y eso nos está afectando. Hay personas, por ejemplo, que hay personas que no pueden abrazar a alguien y decirle te quiero. ¿Sabía usted? ¿Sabía que hay papás que nunca habrán abrazado a sus hijos? Y otra vez, por favor, no levante la mano. Pero hay muchos papás que no pueden abrazar a sus hijos y decirle te quiero. ¿Por qué? Porque nunca ellos fueron abrazados. Nunca nadie les dijo te quiero. Hay una historia en el libro de San Lucas, Jesús habla algo, perdón, en San Lucas, ahora voy a ir a la historia, pero en San Lucas capítulo 17, Jesús nos advierte sobre cómo el pasado puede afectarnos de una manera tan negativa. Y él habla en San Lucas capítulo 17, verso 31, y él dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarla. Asimismo, el que está en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Jesús advierte sobre el peligro de volver atrás. Y él dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Quién era la mujer de Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Y él con su familia estaban viviendo en Sodoma. Y cuando ellos estaban viviendo en Sodoma, llegó el momento de que Dios iba a destruir la ciudad. Y vinieron los ángeles del Señor y le dieron una orden. Le dijeron, toma Lot a tu familia, vete, huye a los montes. Y hasta cuando llegues al monte, yo no voy a destruir la ciudad. Pero hubo una advertencia. Una vez que salgan de la ciudad, no volteen atrás. Porque el que voltea atrás va a perecer. Dios advierte claramente. Y Jesús nos recuerda esa historia. Y Él dice que nosotros no debemos volver atrás. Tenemos que aprender a desprendernos de nuestro pasado, a tener la disposición de entregar nuestro pasado a Dios y permitirle a Dios que nos sane de todo lo que el pasado nos hubiera hecho a nosotros, todo el daño que pudiéramos haber recibido. Y aún desprendernos del pasado si ese fue muy bueno, porque a veces vivimos de glorias pasadas y vivimos comparando el presente con el pasado. Y siempre que usted vuelva hacia el pasado, usted va a sufrir daño. La Escritura dice que Lot tenía una esposa y que él salió con toda su familia y cuando iban en el camino, dice que la esposa de Lot se detuvo y miró atrás. Ahora, no dice que ella volvió sobre sus pasos. La Escritura dice que simplemente, ¿qué hizo? Miró atrás y se convirtió en una estatua de sal, inmediatamente. Pereció como los ángeles le habían dicho. Pero ella no volvió sobre los pasos. Simplemente miró atrás. Hay personas que se la pasan mirando la vida por el espejo retrovisor. ¿Se dio cuenta? Uno va manejando, pero ¿qué hace? Está atento siempre a los espejos. Y hay personas que se la pasan mirando los espejos retrovisor y mirando su vida hacia atrás. Y a veces no lo hacemos conscientemente, a veces es inconscientemente. Pero eso volver atrás sobre nuestro pasado nos daña. Usted tiene que aprender a entregar el pasado en sus manos. Hay personas, por ejemplo, que cada vez que llegan a la fiesta se acuerdan de lo que sufrieron con la familia. ¿O no? O lloran por algún familiar que perdieron. O algo que les pasó. Hay personas que, es más, hay personas que si usted les llega a decir, ¿cómo fue su infancia? Y dice, se pone a llorar enseguida. ¿Por qué? Porque lo tiene el recuerdo tan presente que lo afecta. Al momento de solo pensar en eso, le afecta. Y nosotros nos reímos, pero esto realmente es muy serio. Porque hay personas, por ejemplo, que han sido maltratados, abusados, menospreciados.
no han sido valorados en el pasado, pero no se pueden desprender de eso. Y se acuerdan de eso. Se acuerdan constantemente de eso. Y eso está afectando su presente. Entonces Dios nos invita a que nosotros tengamos la actitud de no mirar hacia atrás. Y eso implica también el no comparar. El no comparar. El no mirar hacia atrás y estar hablando y pensando de lo que pasó, lo que usted vivió. Tenemos que aprender a cerrar etapa. Tenemos que aprender a dejar que Dios nos dé un nuevo comienzo. Diga conmigo un nuevo comienzo. En el capítulo 12 de Segunda de Samuel, vamos a ver un momento muy difícil en la vida del rey David. Y a través del momento difícil en la vida del rey David, vamos a poder aprender algo que Dios quiere de nosotros. Yo sé que Dios quiere empezar un proceso de sanidad. Yo solo voy a poner las bases este domingo y luego los domingos siguientes vamos a hablar en detalle sobre estas cosas. Yo quiero solo poner las bases sobre esto. Y luego en los domingos siguientes vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Cuántos quieren tener relaciones sanas? Entonces usted necesita pasar por un proceso de sanidad. El proceso de sanidad comienza cuando usted se da cuenta y usted dice, yo he sido afectado por mi pasado. Y yo tengo que entregar mi pasado en las manos de Dios. Y tengo que recibir sanidad de parte de Dios. Dice la Escritura que el rey David estaba en un momento muy difícil de su vida. La Escritura comienza hablando algo muy duro, muy difícil de entender. En el verso 15 de 2 de Samuel, capítulo 12, dice que Jehová hirió al niño de la mujer de Uría que había dado, que era hijo de David. Y este niño enfermó gravemente. Verso 15 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Déjeme ponerlo un poquito en escena. ¿Qué está pasando? Yo le voy a decir un secreto aquí. Primero, la Biblia demuestra ser un libro verdadero. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no habla de los personajes bíblicos importantes, de los héroes de la historia bíblica, no habla de ellos solo las cosas buenas, sino que la Biblia es tan verdadera que muestra la verdad desnuda sobre la vida de los grandes hombres de Dios y habla de su grandeza, pero también habla de sus miserias. Es por eso que la Biblia es un libro verdadero. A ninguno de sus héroes les oculta las partes oscuras o difíciles de su vida. Y el rey David fue un gran hombre de Dios, pero ¿sabía usted que fue un pésimo padre y que cometió algunos errores gravísimos? Un pésimo padre fue David. Si usted mira la historia de David se va a dar cuenta que él era un gran hombre de Dios, pero fue un pésimo padre. Y así le fue en su familia. Tuvo problemas terribles en su familia. Y ahora él está viviendo un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque él se equivocó. Tomó una muy mala decisión, actuó mal, tomó a la mujer de su prójimo y mandó a asesinar al esposo de esta. Así de terrible actuó. Y la mujer del hombre a quien él mandó a asesinar quedó embarazada. Dios lo perdonó a David. Pero usted tiene que saber algo. Toda acción trae una reacción. Y hay consecuencias por lo que nosotros hacemos, buenas o malas. Dios lo perdonó. Pero Dios tuvo que actuar de una manera muy dura. Y la Escritura dice, por eso es que la Biblia dice que Dios hirió al niño. Y usted dirá, ¿por qué Dios hizo esa cosa? Yo quiero explicarle algo muy sencillo. Usted dirá, ¿puede Dios hacer eso? Sí. Muchas veces nosotros recibimos un mensaje equivocado, porque decimos Dios es amor, pero no olvidamos que Dios también es un Dios justo. ¿Okay? Y que actúa con justicia. Y el rey David había actuado de una manera tan negativa que Dios lo perdonó. Pero dice que el hijo que él tuvo con la esposa de Urías enfermó gravemente. Y la Escritura usa la expresión que Dios lo hirió. Y usted podría decir, Dios puede hacer algo así. Yo quiero que entienda algo. Ese niño murió, pero ese niño cuando murió fue al cielo. Dios no mide tanto las consecuencias aquí en la tierra como las consecuencias eternas. Si usted va a hacer algo que va a afectar su eternidad, Dios no lo va a hacer. Pero si es algo temporal aquí, Dios lo puede hacer.
¿Por qué? Porque es algo temporal. ¿Qué pasa? Yo sé que es un poco difícil de entenderlo, pero así funciona esto. Si hay algo que temporalmente tal vez lo afecte negativamente a usted, pero eso va a producir algo bueno para usted en la eternidad, Dios lo va a hacer. Y cuando el niño enfermó gravemente, dice la Escritura, mira la actitud del rey David. Dice que el rey David comenzó a rogar a Dios por el niño. Ayunó y entró y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de la casa fueron a él para que se levantara del suelo y se fuera a dormir en la cama, y él no quiso, ni tampoco quiso comer nada. Y esto no fue por un día, esto fue todo el tiempo del proceso que el niño estuvo enfermo, y la Escritura dice que esto duró 7 días. El niño estuvo enfermo gravemente 7 días. Durante 7 días el rey estuvo en amargura de espíritu. Durante los 7 días que el niño estuvo enfermo gravemente, el rey estuvo en amargura de espíritu, tirado en el piso, llorando sin querer comer, durmiendo en el piso, tirado en el piso directamente. Es decir, él se tiró en un lugar y ahí no se quiso mover. Y ahí oraba a Dios y rogaba y no comía alimento y ahí estaba. Porque él sabía que lo que el niño estaba sufriendo era por su propia culpa. Ahí estaba él. Y estuvo en amargura de espíritu, sin comer, durmiendo tirado en el piso, sin bañarse. Ahí estuvo, 7 días. Pero dice la Escritura que al 7º día, cuando el niño muere, y escuche esto por favor, el rey David dice que entendiendo esto, que el niño había muerto, he aquí que él se levantó, se bañó y comió. Dice que al 7º día, los siervos de David le informaron al rey que el niño había muerto. Y ellos pensaban, es aquí que cuando el niño todavía vivía y le hablábamos, él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo malo, verso 18. Es decir, los que tenían que darle la noticia al rey que el niño había muerto no lo querían hacer, porque decían, ok, si el rey no nos quería ni escuchar y estuvo amargado en espíritu, tirado en el piso sin querer comer, 7 días sin moverse de ese lugar del piso, ¿cómo va a actuar cuando le digamos que el niño murió? Y ellos pensaban, hasta algo malo puede llegar a ser el rey, porque lo vieron en la amargura de espíritu que el rey estaba. Pero se llevaron una sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió cuando él recibió la noticia? Verso 19 dice que el rey, al ver que los siervos susurraban o murmuraban entre ellos, entendió que el niño había muerto. Entonces les preguntó y les dijo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Verso 20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, cambió de ropa, entró en la casa de Jehová y adoró. Y después fue a su casa y pidió alimento y le sirvieron comida y comió. Y los siervos preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y lloraba, pero ahora que el niño ha muerto, te levantas y comes. Ellos no podían entender. ¿Por qué es que el rey, mientras el niño estaba enfermo, ayunaba, no quería comer, estaba en amargura de espíritu, pero en cuanto recibió la noticia que el niño había muerto, él se fue al templo, adoró, vino, se bañó, se sentó a la mesa y pidió comida? Y cambió totalmente su actitud. Y ellos se dijeron, ¿cómo? Pensamos que te iba a poner peor ahora que el niño había muerto. Pero el rey era un hombre inteligente. Era alguien que había aprendido a dejar el pasado en su lugar, a cerrar un capítulo y abrir otro. Había aprendido a que usted no puede hacer nada sobre su pasado. Por más que usted piense, las cosas pudieran haber sido distintas, pero no son. Pudieron, pero no fueron distintas. No es sabio preguntarse o conjeturar que las cosas hubieran sido de otra manera. ¿Por qué el rey actuó así? Él mismo se lo contestó. Él dijo, mientras el niño vivía, había oportunidad de hacer algo, había esperanza, algo podía pasar. Pero cuando el niño murió, dijo el rey, yo ya no puedo hacer nada, el niño ya murió. ¿Qué gano estar en amargura? ¿Qué gano estar frustrado? ¿Qué gano estar yo aferrado al pasado cuando yo no puedo hacer nada por eso? El rey era un hombre inteligente. Él sabía que no podía hacer nada sobre su pasado, que no podía vivir en la amargura del pasado, pero que él sí podía hacer algo sobre su
presente. Y eso es lo que usted tiene que aprender. No puede permitir que el pasado siga afectándole el presente. Usted no puede permitir que el pasado siga coartando su vida ahora mismo, siga perjudicándolo ahora mismo. Y usted no puede hacer nada sobre eso. Hay personas, por ejemplo, que nunca terminan de superar una pérdida. A alguien que murió. Hay personas que la persona amada murió hace 20 años y todavía le sigue doliendo, le sigue lastimando y todavía no lo pueden superar. ¿Está aquí? Hay personas que pasaron por la pérdida de un ser querido, no por una muerte, sino por abandono. Y no lo pueden superar. Hay personas que pasaron por un engaño, alguien los engañó, los defraudó, pero no lo pueden superar. Y siguen aferrados, y siguen ahí estancados en eso que les pasó. Hay personas que están dolidas, amargadas. ¿Por qué? Es que alguien hizo algo muy malo, pastor. Alguien abusó de mí. Y eso yo lo llevo adentro. Puedo ver en el rostro de algunos tirados en el piso. ¿Por qué? Porque el pasado así los tiene. Hay personas que no pueden superar un divorcio, una traición, un abandono. ¿Okay? Algo que vivieron. Y usted los puede ver ahí tirados en el piso. ¿Sabe qué? No pueden superar tampoco un error del pasado. No se olvide que el rey David estaba luchando con un error del pasado. Él se había equivocado. ¿Ok? Y él sabía que lo que estaba pasando era por su culpa. Yo quiero decirte algo. No hay nada que tú hayas hecho, si estás dispuesto a arrepentirte y entregarlo a Dios, que la sangre de Cristo no lo pueda lavar y borrar definitivamente.